Alzarse con la alcaldía de Épila es uno de los objetivos del Partido Popular para el próximo 28 de mayo. De la mano de su candidata, Pilar Echevarría, quiere romper con 40 años socialistas al frente de esta localidad y dar un nuevo aire al municipio. Épila tiene unos impuestos muy altos, vamos a centrar el programa en ir progresivamente bajándolos y sobre todo una rehabilitación integral de lo que es todo el casco histórico y centrándonos en calles y edificios, sobre todo hay mucha vivienda vacía en el centro del pueblo. Desde el Partido Popular ven a Épila como una muestra de la gestión socialista durante décadas y no tienen duda de que lograrán gobernar en la localidad durante los próximos 4 años, poniéndose como ejemplo la Junta de Andalucía o el Ayuntamiento de Zaragoza. Muchos impuestos y pocos servicios públicos y de calidad y sobre todo la gente que quiere tener un futuro con ilusión y con prosperidad, pues la verdad es que aquí no tiene las mejores condiciones y eso es lo que quiere poner Pili encima de la mesa. Acompañando a la candidata ha estado el presidente del PP aragonés, Jorge Azcón, que ha puesto de manifiesto la falta de vivienda que sufre Épila y que quieren resolver para que la llegada de Bonaria no se convierta en un problema. Durante estos días en los que oímos a los socialistas prometer miles y miles de viviendas en toda España y en todo Aragón, pero no haber hecho ni una, Épila es un perfecto ejemplo de ello. Épila necesita vivienda porque necesita que mucha gente venga a vivir a Épila para los puestos de trabajo que se pueden crear en la comarca. Y hay que adelantarse a los problemas, pero no se ha hecho absolutamente nada. Desde el PP también se han comprometido a apoyar a todos los agricultores y especialmente a los afectados por la plaga y por la superpoblación de conejos.